Bueno, pues vamos a intentar dar respuesta al tema de quién tiene más miedo, los hombres o las mujeres. Personas de sexo masculino o personas de sexo femenino. Y bueno, claro, para responder esto, lo primero que tenemos que pensar es un poco en lo que ha sido la evolución, ¿no? Entonces, ¿cómo en un principio en la mayoría de las sociedades primitivas, esto prácticamente ha sido una norma y es que, claro, a la mujer, sobre todo la cuestión es la procreación, ¿no? Entonces la mujer al tener que procrear, al tener un embarazo, con lo cual hay una merma en las capacidades físicas, lógicamente, sobre todo al final del embarazo, hay una situación de vulnerabilidad en el momento del parto y los días previos y posteriores al parto. Hay una necesidad de recogimiento para proteger a este ser recién nacido. Por tanto, todo eso hace que la mujer adopte un papel en un momento dado evolutivo de recogimiento, quedándose en una cueva, una guarida, una choza o un desierto, ¿vale? Pero al abrigo de las inclemencias del tiempo, al abrigo de los depredadores, otros animales, y al abrigo de los enemigos, ¿no? Para proteger y poder dar, hacer que bueno, pues que la nueva vida, que es un ser totalmente indefenso y es incapaz de valerse por sí mismo y necesita una protección, la tenga, ¿no? Y en este caso la va a ofrecer la madre. Claro, cuando a alguien ataca esta guarida, choza, cueva, la madre tiene que demostrar valor, porque la madre se va a poner delante. Y está en diferencia, o sea, tiene muchas desventajas respecto al agresor. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tiene sus condiciones físicas mermadas, lógicamente, por todo el proceso y todo el trabajo de parto y por las consecuentes condiciones que van surgiendo a partir del momento del parto, como son la necesidad de tener que amamantar, tener que vigilar, cuidar, la recuperación posparto, etcétera, etcétera. Está en desventaja, en franca desventaja. Yo creo que hay que ser muy valiente para defender tu territorio en ese momento de debilidad. Sabéis que esto es muy interesante porque hay unos dinosaurios que se llaman los dinosaurios, ya no están, obviamente, pero se llaman los dinosaurios Mayasaura. Y esto significa dinosaurio buena madre. No significa que los otros dinosaurios fueran malas madres, las dinosaurias, sino que estos concretamente les llamaban buena madre. ¿Por qué? Porque encontraron varios yacimientos de huesos de dinosaurios maya madre, hembras, rodeando en posición defensiva, rodeando donde estaban los huevos. Sabéis que los dinosaurios ponían huevos, ¿no? Entonces, protegiendo su descendencia, una fila de dinosaurias protegiendo a sus crías, pequeñitos y huevos. Hace falta mucho valor para hacer esto, muchísimo valor. Por tanto, mujeres, tenéis un punto. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando la mujer está en el trabajo de parto, está cuidando, etcétera, etcétera, alguien tiene que salir a buscar comida, por ejemplo, ¿no? Que está en mejores condiciones físicas, porque no ha tenido que estar sometido a esa agresión a su cuerpo, ¿no? Y entonces, pues este es el palomo de sexo masculino, es el macho. Y entonces el macho, pues tiene la necesidad de salir a buscar alimento en primer lugar y también a defender, ¿no?, a los posibles ataques, ¿no?, fuera de la guarida. Yo creo que también para esto, la verdad es que la naturaleza te tiene que dotar de mucho valor, ¿no? Porque no es tarea fácil estar peleándose todo el día con leoncitos de estos de 3 metros y tal, en fin, debe de ser complicado. Y con otras tribus, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que los hombres también necesitaban tener bastante valor. Por tanto, hombres, ahí tenéis otro puntito para vosotros. Bien,
Pues a mí no me queda claro quién tiene más miedo a la muerte o menos miedo a la muerte. Vamos a ver qué dice la investigación. Mirad, sabéis que ya hemos hablado de las actitudes hacia la muerte y que el miedo a la muerte es difícil de medir, pero con los instrumentos que poseemos hemos medido el miedo a la muerte, ¿no? Diferentes investigadores han medido el miedo a la muerte y han comparado hombres y mujeres todo el rato, porque esto es una de las principales variables que se comparan junto con la edad, el lugar de trabajo, la profesión, etcétera, etcétera. Pero el sexo es una constante que siempre tenemos en cuenta, ¿no? Una variable que siempre tenemos en cuenta. Y entonces, ¿qué han descubierto? Pues bueno, han descubierto que con algunos instrumentos no había diferencias entre hombres y mujeres, es decir, tanto hombres como mujeres puntuaban prácticamente igual, o estadísticamente igual. Utilizaron métodos un poquito más refinados, como puede ser el perfil de actitudes hacia la muerte revisado, el PAM, que se llama PAM-R, de Wong, Recker y Hesser. Y este instrumento mide varias cosas, y lo hablaremos un día, pero una de las cosas que mide es el miedo a la muerte. Y entonces, como podéis ver aquí en esta figura que os presento, se puede observar que las mujeres, personas de sexo femenino, obtienen invariablemente mayores puntuaciones en miedo a la muerte que los hombres. Mayores puntuaciones. 3,55 frente a 3,32. Es una escala que creo que va del 1 al 6 o del 1 al 7, creo que es del 1 al 7. 4,52 frente a 3,46, 3,50, o sea, diferencias muy pequeñas. Son tan pequeñas, hay un caso, el de Miley Rowe y sus colaboradores en 2011, que ve que no, que son los hombres los que puntúan más, pero casi invariablemente puntúan más las mujeres. Bueno, pues algo nos va diciendo la investigación. ¿Qué ocurre? Que estas diferencias no son estadísticamente significativas. Esto lo utilizan mucho los políticos, ya sabéis, ¿no? O sea, mirad, puntúan más las mujeres que los hombres. Pues no. Estas diferencias, aunque hay una tendencia, se observa una tendencia, ¿no? Casi invariablemente puntúan más las mujeres que los hombres, el margen de error es bastante alto. Entonces no podemos decir que estas diferencias sean estadísticamente significativas y por tanto yo no invertiría 1 millón de euros en defender esta hipótesis, porque parece que no es real utilizando este instrumento. ¿Qué ocurre? Utilizamos otros instrumentos más cañeros, ¿no? Mejor ideados. Por ejemplo, el instrumento de Collett y Lester, que también os he comentado en otro vídeo. Este instrumento es multidimensional, mira 4 dimensiones y por lo tanto desmenuza más el miedo a la muerte y nos da una visión un poquito más compleja y completa del miedo a la muerte. ¿Qué ocurre con este instrumento? Pues bueno, con este instrumento lo que ocurre es que aquí sí, invariablemente, las mujeres obtienen puntuaciones estadísticamente significativas más altas en miedo a la muerte que los hombres. Es decir, lo que sale ahí es verdad. Es decir, las mujeres, yo no voy a decir todavía que tengan más miedo que los hombres, pero puntúan más que los hombres en este instrumento de manera invariable, siempre. Nosotros hemos utilizado tanto el perfil de actitudes hacia la muerte como el de Collett y Lester, y sí que es cierto que en el perfil no nos salen diferencias entre hombres y mujeres, y en el Collett y Lester nos salen siempre diferencias. Lo hemos hecho muchísimas veces y siempre en nuestros grupos, que siempre son de estudiantes de enfermería y tal, siempre las mujeres puntúan más que los hombres, siempre. Por tanto, mujeres, tenéis un punto a favor de tener más miedo hacia la muerte que los hombres. Pero ¿qué hacen Eimeyer junto con otro investigador? Que ahora mismo no me acuerdo del nombre, lo pondré ahí abajo. Estos dos investigadores tienen una hipótesis, que ahora os comentaré cuál es. Y entonces lo que hacen es que les pasan a hombres y mujeres 2 cuestionarios. Un cuestionario que mide el miedo a la muerte desde una perspectiva emocional y otro cuestionario que mide el miedo a la muerte desde una perspectiva racional. Uno es el DAS, el Dead Anxiety, no sé qué, y el otro es el índice de amenaza, ¿vale? El Threat Index. ¿Y qué ocurre? Las mujeres puntúan más en el DAS
en el Dead Anxiety Inventory, que los hombres, es decir, emocionalmente, sí que obtienen puntuaciones emocionales más altas en miedo a la muerte que los hombres. Que esto ya ocurría utilizando este cuestionario, que es un cuestionario unidimensional, ya ocurría prácticamente en todas las investigaciones anteriores también, que no lo he comentado, pero también ocurría. ¿Y qué ocurre con el índice de amenaza, que es un cuestionario cualitativo? Que no hay diferencias. Entonces, ¿a qué conclusión llega Neymeyer? Y creo que es Dattel y Neymeyer. ¿A qué conclusión llegan? Pues llegan a la conclusión de que no, las mujeres no tienen más miedo a la muerte. Lo que está ocurriendo aquí, y esto es muy importante, fijaos, porque esto además es una lección que tenemos que aprender también los hombres, ¿vale? Porque lo que está ocurriendo aquí es que las mujeres, y otras investigaciones apoyan esta hipótesis, es que las mujeres no tienen más miedo a la muerte que los hombres. Ya hemos visto que las mujeres tienen que tener valor, tienen que tener fuerza, tienen que tener... tienen que tirar para adelante muchísimo. Los hombres también. Entonces, a priori parece absurdo que unos tengan más miedo a la muerte que los otros, ¿no? Pero lo que dicen Dattel y Neymeyer es que las mujeres no tienen más miedo a la muerte que los hombres. Lo que pasa es que las mujeres son más expresivas, son capaces de expresar sus emociones en mayor medida que los hombres. ¿Vale? Alguien dijo alguna vez que la única vez que había visto a su padre llorar había sido en el fútbol, cuando perdió su equipo. Pues bueno, esto a veces ocurre, a veces no ocurre. Hay hombres que lloran mucho. Yo soy muy llorón, lloro mucho, lloro con los dibujos animados, sobre todo. Pero, y bueno, y con las cosas de la vida ya no te digo nada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cultura predominante de que los hombres no lloran, ¿vale? Y que expresar, hablaremos de eso cuando hablemos del duelo, veréis cómo las sociedades han castigado la expresión emocional del dolor, del duelo. Está castigada históricamente, está penada, está parada, está bloqueada, no se permite la expresión y por eso utilizamos ropajes, ¿no? Porque expresar la emoción mediante el llanto, los gritos, tal, no está bien visto en muchas sociedades. La podemos expresar a través de la ropa. Bueno, culturalmente esto ha impactado más en los hombres y el hombre es menos expresivo, tiene en general menos expresividad acerca del dolor. La mujer tiene más expresividad. De hecho, las mujeres son más comunicativas ante un problema. Uno de sus mecanismos de afrontamiento más eficaces es contarlo a otros grupos de mujeres y crear conversaciones, y estos son grupos de apoyo muy importantes. El hombre suele tener unos mecanismos de afrontamiento diferentes, y estoy hablando, por favor, en general, porque aquí hay de todo, pero en general se suelen ver estas tendencias, ¿no? Por ejemplo, centrarse más en el trabajo, etcétera, 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 ¿vale? Estos dos tipos de afrontamientos diferentes, ¿no? en unos y en otros. Imaginar que ahora hay una mujer y un hombre, aparece un león, se los va a comer a los dos y chicos y chicas, tanto uno como otro se van a cagar encima, van a tener mucho miedo y van a puntuar lo mismo en miedo a la muerte, lo mismo. Lo que pasa es que probablemente el hombre no lo quiera demostrar y la mujer lo demuestre, ¿vale? Porque no tiene ese freno social o ese freno cultural o ese freno hormonal o lo que sea, ¿no? Que le hace poder expresar con relativa libertad, ¿no? Lo que está sintiendo. Y el hombre no suele tener esa libertad. ¿Por qué digo que tenemos que aprender los hombres de esto? ¿No? Pues porque la expresión emocional es interesante y es liberadora y bueno, pues podemos empezar a expresar nuestras emociones, ¿no? Que también es algo que está bien, ¿no? Que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Esto no quiere decir que para todos los hombres sea bueno expresar las emociones, porque habrá hombres que no necesitan esto, igual que habrá mujeres que tampoco lo necesitan, ¿vale? Entonces, como cada persona es un mundo, tengamos siempre presente primero a la persona y luego ya el resto de cosas. Pero bueno, chicas y chicos, aquí no gana nadie, así que, y como hablábamos el otro día con la teoría del manejo del terror, el miedo a la muerte es inherente a la condición humana. Así que nada,
Hasta luego. Lo siento, ¿eh? Lo siento porque si alguien pensaba, oh, yo soy hombre, oh, yo soy mujer. Aquí somos todos iguales. Así que nada, un abrazo. Chao.